Hola, queridas amigas, amigos. Un abrazo muy grande. ¿Cómo están? Espero que excelente. Les habla Edgardo Fogel y como siempre les agradezco de corazón a todos por estar permanentemente conectados con Conversando en Positivo, con MCA Canal, sus comentarios, sus inspiraciones. Así que muchas gracias. La verdad que ayuda, ayuda muchísimo la oración de ustedes. Hoy día un programa, como siempre, yo diría aportador, Muy constructivo, al buenas. aporte. Hola, aquí estamos con nuestro invitado, Francis. Mucho Muchas, gusto. muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Edgardo, estar nuevamente contigo en esta conversación. Muchas gracias. También te estaba comentando a todas nuestras amigas y amigos, iniciando, agradeciéndoles su participación como siempre. Y bueno, contándoles que este programa es muy especial contigo, un hombre que ya te vamos a dar a conocer más. Yo creo que muchísima gente te conoce, pero hoy vamos a hablar de algo que siempre nos está pasando y tú lo materializaste en un libro, que son todas nuestras dudas existenciales, nuestras preguntas existenciales. Bueno, Franz Miralles, él es español, nació en Barcelona. Voy a contar un poco tu historia, Francis, porque tiene mucho que ver también con el libro, porque tú profundizas mucho en tu mundo interno, cuentas mucho tu intimidad. Francis, bueno, de chico era muy tímido, muy introvertido. Después de complicarse digamos, en el colegio, eh, conoció a una profesora universitaria que le contagió por el alemán y te licenciaste en filología alemán. Yo diría como que fue tu primer impulso así académico o de ganas de hacer cosas, ¿no? Después hizo un máster en edición, trabajó de traductor, fue editor en sello de autoayuda. Bueno, has trabajado hoy día, hasta hoy día, con una gran cantidad de libros de autoayuda. Yo diría que eres un gran líder en esa área. Y en un momento dado, Francesc como que se aburrió, siguió trabajando freelance y se fue a un largo viaje por la India. Y esa fue tu primera novela, ¿no, Francesc? Sí, en la India yo me descubrí como escritor de novelas porque había viajado por muchos países, pero ninguno era tan distinto como la India. Al menos la India que encontré, porque luego posteriormente he regresado y el mundo tiende a uniformarse, ¿no? Y a encontrar las mismas tiendas en todas partes. Pero en ese momento la India era finales del siglo XX, 1999, 1998, aún era todo muy distinto a lo que conocemos aquí. Y entonces yo veía por la calle escenas de posibles capítulos, conversaciones, descubrimientos, personajes, y ahí me Claro. animé, compré un cuaderno a unos niños y un bolígrafo, y por las tardes, noches, desde la cama de la pensión, del hotel, en todas partes, empecé a escribir lo que sería mi primera novela, que fue una novela para niños que se llamaba Perdido en Bombay. Perfecto. Bueno, de ahí ya estudiaste, te convertiste en un periodista, un ensayista, traductor, gran músico, un viajero, yo diría, pero empedernido, ¿no? Un súper viajero, aventurero, y bueno, escritor de muchísimos libros y junto a Héctor García fue tu libro que yo creo que te ha hecho famoso en todo el mundo, el Ikigai, un enfoque vital que parece que ya está en más de 50 países o por ahí posiblemente. Después, o no sé si hasta el día de hoy, impartes cursos de escritura creativa, ayudas también a otros. Bueno, a eh, veces sí. pers- Justamente, mira, Edgardo, mañana estoy volando hacia México y voy a estar dando clases en una universidad que se llama CUDEC, que está a una hora de Ciudad de México, está en el Estado de México. Y allí, aparte de unas clases que voy a dar sobre cuestiones existenciales, que es el tema que hablamos hoy, va a haber también un taller de escritura terapéutica que va a durar 10 o 11 horas. O sea que de vez en cuando voy haciendo estos talleres, me gusta y me encanta sobre todo ver el inicio de los artistas, como alguien que cree no tener un talento, de repente se destapa, empieza a sacar lo que tiene dentro y descubre
un poder, un propósito, ¿no? Una vocación que quizás estaba ahí dormida y que al llevarlo a la práctica comprueban que pueden hacerlo. Eso es una de las grandes motivaciones de mi vida. Buenísimo. De hecho, tú lo escribes también en tu libro, digamos, la importancia de la escritura como trabajo interno, ¿no? Para Sí, ir porque conociéndose. a mí me gusta explicarlo del siguiente modo, ¿no? Claro, hay diferentes cálculos de cuántos pensamientos tiene un ser humano por día. Hay quien dice que 50.000, 70.000, 90.000. Yo creo que eso no se puede cuantificar fácilmente. Y también creo que hay gente que tiene más pensamientos que otras, ¿no? Según el carácter nervioso de la persona. Pero sí que es cierto que muchos pensamientos están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, el ejemplo que yo pongo es, si tú te sientas a una mesa y tratas de pensar qué opinas de tu padre, va a haber un estallido de ideas y de cosas contradictorias, buenas, malas, confusas, cariñosas, etcétera. Pero si coges una hoja de papel o un cuaderno o una hoja de Word y empiezas a escribir, de todos esos hilos, de toda esa madeja, solo puedes elegir uno. Y ya Claro. vas a elegir conscientemente la línea principal. Entonces te puede suceder perfectamente que después de haber escrito 2 o 3 páginas acabes descubriendo qué piensas tú sobre tu padre. Por aquello de que escribir, escribar, ¿no? Las manos van mucho más lentas que el pensamiento, te obliga a elegir un camino y descartar muchos otros y por lo tanto ahí focalizas también tus creencias y tus pensamientos sobre cualquier tema. Cierto, cierto. Bueno, adicionalmente, digamos, desarrollas curso de piano Satori, que es un método también intuitivo para tocar sin partituras, ¿no? Sí, pero eso, claro, el problema es que eso no está digitalizado, ni sistematizado, ni está en ningún libro. Entonces, doy clases de piano Satori. Cuando alguien llega a Barcelona, el otro día vino una persona que tenía muchísimo interés en aprenderlo y que vive en Pamplona. Entonces dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Digo, hombre, pues tómate unas vacaciones en Barcelona, vete 5 días a un hotel y mientras vas visitando museos, pues yo te puedo dar 1 hora al día. Y entonces hizo 5 sesiones y despertó el piano en ella y ahora sé que ella regresó a su ciudad y está tomando clases. De hecho, mi papel con el piano Satori no es crear pianistas, porque ni yo soy un buen pianista. Creo que soy más compositor que pianista, sino convencer y demostrar a la persona que puede hacer algo para lo que no cree estar capacitada. Y, por ejemplo, algo que bloquea mucho a los que se acercan al piano es que ven que la mano izquierda hace una cosa y la derecha hace otra. Entonces dicen, ¿cómo se puede hacer esto? Son dos mentes. Entonces yo les demuestro ya desde el primer día que pueden tocar a dos manos haciendo cosas distintas. Sí. Bueno, quizás, me imagino que a través de la escritura ya del Ikigai, con este mismo libro y todo, tú ya tienes claro cuál es tu principal talento o don, ¿no? Eres como un impulsor de descubrimientos de propósitos de otras personas. Yo diría que mi talento es descubrir los talentos de los demás. De hecho, esto es algo que me ha marcado. Lo he realizado de diferentes maneras durante toda mi vida. Cuando me dedicaba a la enseñanza del alemán, que yo me formé en la universidad en filología germánica, pues, por ejemplo, mi obsesión era que ese alumno o alumna que cree que nunca va a aprender alemán y nunca lo va a hablar, demostrarle que sí va a hacerlo. Cuando trabajaba de editor, pues ver una persona que da una pequeña charla o que está explicándote algo sobre física cuántica, como sucedió con Sonia Fernández Vidal, y demostrarle que puede escribir su primer libro. Y de hecho ella fue que me puso la etiqueta de Sherpa literario, porque dijo, tú me has enseñado a subir a mi primera cima. Y en los talleres de Kigai que doy a veces muy ocasionalmente, es lo mismo. Al final se trata de ayudar a cada persona a excavar dentro de sí misma, partiendo de la base que todo el mundo tiene un talento al menos, muy, muy grande y otros quizás de secundarios, ayudar a la persona a que lo descubra y a que se dé permiso para ponerlo en el centro de su vida, que le dé espacio y le dé tiempo. Cierto. Bueno, digamos, Frances, que eh, terminaste o entregaste el último libro, el que vamos a hablar ahora, que ya algo ya lo estamos hablando, que es 20 preguntas existenciales. Eh,
que es maravilloso el libro, lo digo, además muy entretenido, es muy, muy Yo sí, aportador y intenté que fuera impresionante. entretenido porque cuando los editores de Kairos, que es una editorial que yo he leído mucho desde adolescente y que respeto mucho, me dijeron, queremos un libro tuyo de espiritualidad. Yo pensé, primero, no soy un gurú ni soy un maestro, yo soy un divulgador. Yo lo que hago es explicar de la manera más sencilla posible lo que otros dicen y de vez en cuando aporto alguna idea, pero mi papel es como acomodar las ideas, las historias, los personajes. Entonces me di cuenta que muchos libros de espiritualidad son para un público muy reducido en el sentido que contienen muchas citas, reiteran cosas, no todo es trasladable a la realidad del lector. Entonces yo me propuse hacer el libro de espiritualidad más ameno, claro y divulgativo posible y pensé, ¿cómo hacerlo? Pues a través de 20 preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida y que van volviendo en distintos momentos, pues desde mis 53 años voy a escribir lo que yo sé ahora sobre estas preguntas, desde la filosofía, los escritores, los maestros, anécdotas, testimonios, entrevistas, todo el material que tenía, toda la artillería, la he ido poniendo en estos 20 capítulos, hilando una historia para que también sea entretenido de leer. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que lo más interesante es que lo escribiste desde tu experiencia también práctica. Sí, Yo creo que eso se siente, que es vivo, es un libro sí, no, vivo. no era citar a Sócrates o a Aristóteles o esto o lo otro, sino decir, bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia con Dios? ¿No? Y entonces ahí pues explico cuál fue mi educación, mi Claro. sentimiento de inferioridad al ver que había chicos y chicas que les hablaba Dios y a mí no. Entonces, yo creo que desde la propia experiencia, desde el propio testimonio, es mucho más fácil explicar cualquier tema que si yo me Sí, pongo a repartir citas, ¿no? Que son sí, externas a mí, ¿no? Entonces, el hilo conductor son pues las exploraciones que yo he ido haciendo en la vida y las cosas que han sucedido, incluso mis propios errores, ¿no? En el capítulo dedicado la soledad, ¿no? La persona que se siente sola en la sí. multitud, yo pongo un ejemplo de cómo yo me sentía incomprendido y cómo un buen amigo y primo hermano que yo tenía me dio la clave diciendo, oye, es que tendrás que ir tú a buscar aquello que tú necesitas porque aquí no van a venir a llamar a la puerta de tu casa. Entonces, intento bajarlo, digamos, a lo terrenal para, a través de la experiencia, ver si resuena con el lector Sí. y para empezar, que haya cercanía, que haya entretenimiento y que hayan muchas pistas para que luego cada cual llegue a sus propias respuestas. De todas maneras, y se logró. Hagamos un repaso así rápido Muy de bien. las preguntas. ¿Te parece? Partamos por la dos, después volvemos a la uno, pero como ya estamos hablando del Ikigai, la segunda pregunta es cómo encontrar el propósito de la vida. Sí, Eh, Tú hablas ahí, relacionas a Víctor Frank también con El hombre en busca del sentido, ¿no? El libro que es muy recomendable y das una serie de tips que tienen que ver también con el libro. Hazte tú un resumen, digamos, cómo encontrar el propósito de la vida, lo que trata de decir ahí. sí, claro. Víctor Frankl era un experto en esto, porque él creó la logoterapia después de haber salido y sobrevivido a los campos de concentración, de haber perdido a toda su familia. Entonces él se encontraba con gente que había perdido su propósito en consulta. Entonces era gente que, debido a grandes traumas familiares y vitales, habían perdido hermanos, hijos, padres, negocios, casas, habían perdido la fe en la humanidad, pues llegaban sin propósito. Entonces, claro, la manera de hacer de Víctor Frankl era muy radical. Él lo que hacía era provocar a la persona que tenía delante y decía, bueno, usted que explica tantas desgracias y tantas cosas horribles sobre el mundo, ¿por qué no se suicida entonces? ¿No? Entonces, el paciente reaccionaba nombrando una razón para vivir. Y una razón para vivir ya era un propósito, ya es un ikigai. Incluso los que no nombraban ninguna razón, también les daba uno, les decía, para quien no tenga un propósito en la vida, un propósito puede ser descubrirlo. Por lo tanto, buscar tu propósito vital es ya un propósito. Y a partir de ahí, pues todo el mundo tiene un ikigai, si entendemos esto. Cierto, cierto. Ahí tú das como unos tips que son muy importantes. Por ejemplo, acepta tus sentimientos, descubre tu propósito, haz lo que hay que Eso hacer. lo dio el Víctor Frankl japonés,
que es un hombre muy desconocido en Europa y en América también, injustamente desconocido porque hizo una labor muy interesante también desde el propósito vital, incluso unos años antes que Frankl. Ya a principios de los años 40, Shoma Morita ya hacía una terapia de propósito vital diferente a la de Frankl con enfermos mentales incurables, en teoría. Entonces, él decía que tienes, lo que has leído ahora mismo, ¿no? Que tienes que encontrar tu propósito, aceptar que eres una persona imperfecta, pero que puedes ser la mejor persona imperfecta posible y empezar a hacer ya lo que tienes que hacer. O sea, no quedarte en lo mental, sino de lo mental pasar a la acción, aunque sea con algo muy pequeño. Claro, y adicionalmente tú también lo que planteas, y yo también lo vivido, lo muestras tú en tu propio propósito, es que hay que hacerlo con amor, ¿no? Lo que uno siente de verdad, eso se transforma en propósito. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene ese amor y todos hemos pasado por la misma experiencia, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al instituto, quienes fueron a la universidad, habían profesores que no tenían amor al alumno y lo que hacían era leer Claro. un papel y era una cosa totalmente funcionarial en el mal sentido, ¿eh? Porque hay funcionarios que son personas totalmente entusiastas y apasionadas de lo que hacen y había aquel profesor o profesora que llegaba a la clase como un chamán, abría los brazos y empezaba a repartir entusiasmo y ahí todo el mundo se enganchaba. Entonces, al final, ¿quién es un buen médico? El buen médico es quien tiene amor al paciente y va más allá de su cuerpo y se interesa por su vida, por su familia, por su situación. ¿Quién es el profesor que tiene amor a los alumnos? Aquel que lo entrega todo y que trata de transmitir su propia pasión, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ponemos el amor en cualquier cosa que estamos haciendo, ya somos un poco más excelentes que si no estuviera ahí. Sin duda, sin duda. Bueno, la primera pregunta existencial, yo creo que ahí llegas a tu infancia un poco también, ¿no? ¿Hay Sí, alguien ahí? sí, porque, claro, yo tengo el pequeño trauma de muchos niños y niñas que van a una escuela católica donde vas a la iglesia cada semana, donde tienes la asignatura de catecismo y memorizas cosas, pero no consigues hablar con Dios. Al menos a mí era lo que me pasaba. Quizás porque soy una persona excesivamente racional. Siempre me culpan de que soy muy mental, de que no me voy a lo trascendente. Entonces, una vez sales de allí, que en mi caso fue con 14 años, te vas a un instituto donde de repente ves chicas que no habías visto nunca en tu vida, porque eran todo hombres, 42 por clase, que están fumando, que se pintan, que van a las discotecas, que entran, que salen, el otro que te pasa casetes con música. Entonces, afrontas la cuestión de Dios y dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona me dice que habla con Jesús o habla con Dios y le responde y yo estoy llamando a la puerta y yo solo siento un silencio, ¿no? Como el de Berman, ¿no? ¿Por qué Dios me ha olvidado? ¿O por qué Dios habla a unos sí y a otros no? Y dio la casualidad que cuando escribía este capítulo estaba en el norte de México, en Mexicali, en una misión, y ahí había una chica, una amiga, escritora, muy, muy cristiana. Y ahí tuvimos una conversación que reflejé en el libro, que creo que es muy bello la manera en que ella explica el motivo por los que algunos escuchan a Dios y otros no. Sería perdernos ya mucho en ese tema, pero en el libro está explicado. Sí. Ahora, lo más importante, quizás para mí, siento en ese capítulo, es que tú concluyes que finalmente uno es el representante de Dios, Dios está en uno mismo. Desde luego, tanto si empieza el capítulo con el chiste, con la historia del hombre colgando en el abismo que pide ayuda a Dios, y a partir de ahí hay una historia, pero tanto si cree en Dios como si no cree, tendrá que salir de ahí por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, como representante de Dios en la tierra, pues puedes sentirte inspirado por la divinidad, pero al final vas a tener que ser tú quien recorra la milla extra, ¿no? Que dicen. Y si tú solo rezas y meditas y conectas y hablas, pero no mueves un dedo, pues Dios no te puede ayudar aunque creas en Él, ¿no? Entonces al final es la ley de la atracción, pero es la ley de la acción también, que es necesario que tú hagas de representante de lo divino y tomes las riendas de tu propia vida. El otro día estaba hablando con un amigo sobre
quizás lo que es el principio más importante del Ho Oponopono, que es la sabiduría ancestral hawaiana, que es el 100% de responsabilidad. O sea, yo todas las personas que veo que están sufriendo, que están siempre peleándose, que están siempre con pensamientos circulares, que están rencorosas, resentidas, mandan la responsabilidad fuera. Cuando las cosas les van mal es porque el mundo es injusto con ellas, porque no les reconoce, porque unos reciben y ellos no reciben, porque este me falló. Y este principio del Ho Oponopono es que somos 100% representantes y responsables de lo que nos sucede. Porque incluso si tú me dices, he tenido mala suerte con las parejas, he tenido mala suerte en el amor, yo te diré, ya, pero ¿quién escogió a esas parejas, no? Por lo tanto, volvemos al 100% de responsabilidad. De todas maneras. Bueno, en tu pregunta existencial tercera, yo creo que se relaciona un poco a esa también. ¿Por qué me siento tan solo entre la multitud? Eh, yo creo que ahí también te llegaste, volviste, digamos, a ese joven solitario que eras tú, ¿no? Sí, y mira, voy a aprovechar para saludar un par de amigos que nos están siguiendo. Laura Mas, que es una gran escritora de novela histórica, que nos dice que le gusta lo de hacer de representantes de lo divino porque todos somos divinos. Un beso, Laura, y esperando tu nueva novela en septiembre. Y luego otra amiga nos ha escrito que Ikigai debería ser lectura en las escuelas y decir que ya estamos en ello, que a través de un buen amigo y escritor, Tony Struck, van a empezar a ver a partir del próximo curso escuelas donde tienen el Ikigai como materia de curso. Pero como lo leen los niños y niñas, usan el pequeño Ikigai, que es un libro ya más enfocado a ellos. Pero vamos con lo que tú me dices, ¿no? La soledad, ¿no? ¿Quién no se ha sentido a veces un bicho raro? ¿Quién no se ha sentido diferente a todo el mundo, incomprendido incluso en tu propia casa, por tus propios padres, ¿no? Yo creo que viví 40 años de mi vida luchando por el amor de mi padre. Y mi padre no es que no me amara, sí que me amaba, pero no sabía cómo demostrármelo, no sabía cómo decírmelo, porque esa generación nacieron en la época previa a la inteligencia emocional. Nadie les explicó cómo reconocer sus emociones, cómo reconocer la emoción del otro, cómo explicarlo. Entonces, ahí habían silencios o habían momentos incluso de violencia que eran una expresión de la frustración ante el no poder dar amor, porque al final todo el mundo quiere dar y recibir amor. La cosa es si sabemos cómo, si encontramos los canales para ello. Y en este capítulo, sobre el sentimiento de soledad que nos asalta muchas veces, lo que hablo es justamente de que quizás el error que cometemos muchas veces es esperar que el mundo venga a buscarnos, ¿no? Cuando en realidad, si tú tienes algo que ofrecer, si tú eres alguien que tiene capacidad de amar, tienes que ser tú quien salga y se ofrezca a los demás. Y lo explico a través de una anécdota con mi primo Eloy, que para mí era como un maestro de vida, era 2, 3 años mayor que yo. Luego tuvo un final muy dramático, siendo muy joven, pero no sería el tema. Y yo le acompañaba pues a sus salidas y admiraba mucho a uno de sus mejores amigos, que era un chico muy elegante, que hablaba muy bien, que sabía muchas cosas. Y un día le pregunté a Eloy, ¿por qué él no se interesa nunca por mí? ¿Por qué tu amigo nunca me pregunta nada de mi vida? Y Eloy me dijo, pero bueno, ¿has preguntado tú alguna vez algo de la suya? Dice, pues yo no te he visto abrir la boca y preguntar nada. Y ahí dije, me ha pillado, ¿no? Realmente a veces nos quejamos de cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Por lo tanto, como con quien podemos trabajar es con uno mismo, aquello que esperes de los demás, hazlo tú y ya el universo te devolverá lo que te tenga que dar. Sí, de todas maneras, es una ley esa, ¿no? La cuarta pregunta existencial, tú dices, por cierto, ¿quién soy yo en realidad? Es una pregunta bien de fondo Esa esa, es la ¿no? pregunta más difícil que puede hacerse un ser humano, porque Sí, realmente son solo 3 palabras, ¿quién soy yo? Pero el tema del quién, claro, hay gente que pasa 7 años de psicoanálisis buscando el quién y tampoco lo acaban de encontrar del todo, ¿no? Entonces, yo creo que el quién soy yo es difícil por varios motivos. Primero, porque el quién va cambiando todo el tiempo. O sea, hay un Francesc que vivía en casa de sus padres y que tenía una problemática determinada. Hay un francés que iba a la universidad y que le sucedían unas cosas porque era tímido y no sé qué. Y claro. hay otro que está hablando ahora con Edgardo, ¿no? Entonces,
el yo en sí ya va cambiando, pero es que luego dentro del yo hay muchos yoes, según los roles que representamos en la vida. Hay un yo de hijo, hay un yo de padre, hay un yo de maestro, un yo de lector, un yo de soñador. Por lo tanto, el quién soy yo, pues es algo que sí podemos preguntarnos y podemos ir respondiendo en el día a día, pero al final quizás lo poderoso es lo que dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Cuando te levantes por la mañana, preguntarte, bueno, ¿quién quiero ser hoy, no? O ¿quién quiero ser a partir de ahora? Y obrar en consecuencia. Y si tú dices, yo quiero ser escritor, ya que hemos hablado de escritores antes, demostrarlo con tus actos. Si yo quiero ser escritor, voy a empezar a comportarme como un escritor. Haré las lecturas que haría un escritor, tendré los amigos que tendría un escritor, iré a las conferencias o me interesaré por las cosas y al final es aquello que dicen, hagamos como si fuéramos y acabaremos siendo. Entonces, decidir quién quiere ser pone ese yo que es como de arcilla, que se va modelando y que es dinámico en la dirección correcta. Sí, sí. Bueno, ahí tú vuelves un poco también a otra ley que, bueno, se ven todos Zoraida que son... te pregunta, Edgardo, si va a quedar guardado este vivo. Sí, sí, sí queda guardado, Va a sí. quedar guardado, podéis Sí, ir a la página de Instagram de sí, Edgardo y podréis es, verlo grabado. Muy bien, exactamente. perdón. No, está bien. Lo que te decía es que tú planteas mucho que en el fondo somos capaces, nosotros mismos somos co-creadores, por lo tanto tenemos que Sí, hacernos responsables de nuestra vida y ahí vamos generando nuestro propio yo. En el 5, tú planteas si existe algún destino, nada está escrito. Y ahí tú también planteas algo que es muy interesante, que uno siempre se lo pregunta, ¿qué habría pasado si? ¿No es cierto? exacto. Es Entonces, oye, del si yo no pasado y del hice tal cosa, presente. ¿qué pucha no lo hice? Sí, Etcétera, mira, etcétera. Laura nos dice que hay que tener en cuenta el esfuerzo que implica querer ser. No vale solo con desearlo. Sí, es lo que hablábamos antes. La ley de la atracción empieza a operar cuando tú deseas algo, pero sin la ley de la acción no sucede absolutamente nada. Entonces, cuando vemos las biografías de personas que han hecho cosas muy importantes, vemos que han picado piedra sin sucumbir nunca al desánimo, ¿no? Que todo les ha resultado muy difícil. El mismo Sigmund Freud, al final de su vida, dijo, doy gracias a la vida porque nada me fue fácil. Y hay que pensar, leyendo una biografía que escribió mi amigo José Ramón Casafón, este hombre fue insultado, ridiculizado, fue apartado totalmente de lo que era el ámbito académico. Al final de su vida, estando muy enfermo, tuvo que huir a Londres por la persecución de los nazis. Entonces, a nadie le fue nunca fácil devenir nada, ¿no? Pero justamente yo creo que el ser humano lo que tiene es que es luchador. Es el ser humano cuando tiene una idea, cuando tiene un propósito, cuando tiene algo que te gobierna, puedes llegar a superar dificultades que a la persona pasiva le resultarían imposibles, ¿no? Cierto, Y quizás nos cierto. hemos perdido un poco de lo que me decías ahora mismo. No, está bien. Era sobre la pregunta si existe algún destino, que nada Sí, está eso del escrito y que destino es muy uno... interesante porque yo lo que he comprobado, al igual que me dijo una vez Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía, lo entrevisté cuando era muy, muy conocido, y él me dijo, yo soy optimista porque he descubierto que los pesimistas son unos vagos. Yo te diría que la gente que cree en el destino son unos vagos también. ¿Por qué? Si todo está escrito, pues no hace falta esforzarse especialmente, ¿no? Ya te vendrá la fortuna, ya encontrarás la persona adecuada, ya te tocará la lotería, ya aparecerá el mentor, ya aparecerá esto y lo otro, y tú te quedas ahí, pues si todo está escrito, pues ya eres como un vagón que va por unos raíles y que no hay nada que se pueda hacer. Pero aquí es interesante lo que dice, lo que decía Stephen Hawking, el famoso científico que tuvo ELA mucho Sí, tiempo, sobrevivió largo tiempo. Él decía, cuidado, que incluso la gente que cree en el destino mira a ambos lados de la carretera antes de cruzar un paso cebra. O sea que al final sí que queremos creer en el destino, queremos creer que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque tienen un sentido, pero en realidad interiormente sabemos que todo depende de nosotros. sí, sí. Bueno, a mí me gusta bastante la astrología y en la astrología se ve que uno sí tiene ciertas tendencias, ciertos aspectos, ciertas relaciones que se dan, pero que finalmente uno es el desarrollador de la propia vida y uno el que va definiendo distintos caminos, se van dando distintas opciones. Por lo Sí, tanto, porque mira, fíjate, dos gemelos que nazcan con unos 30 claro, segundos de diferencia
están en el mismo sitio, según la carta astral, pero van a desarrollar caminos quizás muy diferentes, quizás tienen los mismos condicionamientos, pero sería como la frase de Schopenhauer o de Shakespeare, que la atribuyen a ambos, de el destino nos da unas cartas determinadas, pero nosotros las jugamos. Hay gente que viene al mundo con muy buenas cartas, con una familia adinerada y poderosa, belleza física, inteligencia incluso por genes, y que la echan por la borda porque son personas que no tienen fuerza de espíritu, que no saben luchar porque les gusta, y personas que tienen puntos de partida horribles, Rockefeller, por ejemplo, ¿no? y muchos otros, que acaban montando un imperio por su propia fe, ¿no? Claro. Es una pregunta bien, bien profunda. Ahora, ahí es importante también lo que planteaban algunos amigos ahí, que el conocerse a sí mismo, porque si no vamos funcionando muchas veces a control remoto y ahí, claro, uno puede decir que a esa persona le va a pasar tal cosa y tal cosa porque uno va viendo sus actitudes. Pero si uno profundiza en uno mismo, puede ir produciendo el cambio. En tu pregunta 6 y si el dolor del mundo me sobrepasa, preguntas, eh, y ahí viene la interpretación del dolor, ¿no? Dolor, sufrimiento, el tema de exceder en las emociones, etcétera. ¿Qué pasa? Ahí tú sufriste mucho también, parece, ¿no? Bueno, yo diría que hay dos tipos de personas, dos extremos, luego habrá quien está en el medio. Hay gente que es muy empática ante el dolor ajeno y yo me reconozco. Yo soy de estos niños, soy un niño grande que cuando veo una paloma con una sola pata en la calle, sufro durante unos segundos al verlo y aparto la mirada. Me duele ver eso. O que si pongo la televisión y veo noticias de la guerra de Ucrania, pues voy a tener una mala tarde, por eso no veo las noticias, ¿no? ¿Qué Hay signo personas eres? ¿Qué signo tiene? Virgo, Virgo. 27 de agosto. No sé si se corresponde con el Virgo, pero así es. Pero conozco personas muy cerebrales que son perfectamente capaces de ver una gran desgracia por televisión y 3 segundos después escribir un informe con esa alegría, ¿no? Entonces, aquí yo lo que creo que para la gestión del dolor lo que hay que hacer es conocerse, ¿no? Saber qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. Y por lo tanto, si tú eres muy sensible al dolor ajeno y no tienes las herramientas para actuar allí donde están sufriendo, pues, por ejemplo, en Ucrania, no veas noticias porque vas a estar totalmente bloqueado, vas a taponar tus vías de expresión y lo que tú puedes hacer quizás por tu entorno más cercano, mientras vives la frustración del dolor de allí, ¿no? Entonces, quizás recurriendo a los 4 círculos del Ikigai, que el cuarto es lo que el mundo necesita, una observación que me hace Héctor siempre es que la gente piensa que el mundo necesita que tú acabes con una hambruna de 1 millón de personas no sé dónde, pero lo que el mundo necesita en realidad está muy cerca. Hay personas que se sienten solas y que van a apreciar que tú vayas a tomar un café con ellas. Hay personas que lo que quieren es unas palabras de ánimo, que las invites a ir contigo al cine y poder comentar la película. Entonces, al final lo que el mundo necesita son cosas muy pequeñas pero muy humanas que yo podríamos resumir como conexión. A todos nos gusta formar parte de la tribu y formar parte de algo más grande que nosotros. Entonces, saber observar a aquellas personas que por su sensibilidad o por su manera especial de ser están como apartadas un poco de lo que compartimos los demás e incluirlas, ahí ya estamos haciendo un trabajo de altruismo. Sí, tú, Frances, en el libro también, en ese punto, dices algo que es muy importante en la gestión emocional, que dice, está bien no estar bien. Exacto. Y aquí Laura nos comenta que hay personas que se bloquean ante el dolor, y esto es así. Y la frase que has dicho, a mí me gustó mucho porque fue la portada, creo, de una revista Time, en la que entrevistaban y contaban el caso de Naomi Osaka, que fue la primera tenista de la historia de Japón en ser Sí, número 1 del ranking. Y eso, más allá de la satisfacción que le debía causar a ella y a su familia, especialmente a su padre, que está muy cercano a ella le causó tal estrés y tal ansiedad que cayó en depresión. ¿Por qué? Por la presión que hay en estos deportistas de seguir ganando, de estar en primera plana, de que te reconozcan por la calle. Entonces cayó en depresión, se apartó del circuito, dejó de jugar durante unos meses, durante una temporada quizás, y
Luego dio una muy bonita entrevista en la cual ella dejó incluso que la fotografiaran y sale con una cara triste, pero muy bella. Sí, Y el inicio de su curación fue la frase que tú has dicho. Dijo, it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Porque cuando exacto. tú aceptas eso, entonces ya no estás en la metaemoción de que te sientes mal porque estás triste, pero deberías estar alegre y deberías hacer un esfuerzo. No, está bien no estar bien, yo acepto que esto es lo que estoy sintiendo ahora, voy a vivirlo y como todos sabemos, las emociones cambian. Y hoy estamos aquí, mañana está allá. También sucede al contrario. Si ahora estamos muy felices celebrando algo, una buena noticia, dando una fiesta, cantando juntos, hemos de saber que igual de aquí 2 días nos estaremos tirando de los pelos por algo que habrá pasado y no nos guste. Entonces, tener esa perspectiva de lo que es la montaña rusa de la vida te permite gestionar cada emoción de manera mucho más equilibrada. Sí, buenísimo. Aprender a soltar, a fluir, ¿no? Uh -huh. Y también potencias harto el concepto de la amabilidad en esa pregunta, es decir, que seamos más amables, tanto que falta hoy día, ¿no? En Esto este es algo mundo. que yo hablaba mucho cuando conocí a Alex Rovira. Escribimos juntos un libro que se llamaba El laberinto de la felicidad, que aún se publica y se reedita de vez en cuando. Y yo le conté a Alex mi descubrimiento como camarero. Eso es bueno porque yo como no, yo creo que hasta los 30 años no tuve un ikigai, no tuve un propósito vital, lo único que me gustaba era viajar. Y para poder viajar yo trabajaba de cualquier cosa y trabajé mucho de camarero en muchos sitios, en tabernas, en un camping, en muchos lugares. Y en un camping de la Costa Brava, donde yo estaba, yo era el camarero que abría el bar a las 7 de la mañana. Entonces, las primeras personas que acudían de las tiendas, de las roulottes, eran personas mayores que acampaban en ese camping igual 3, 4 meses, 5, y que venían solas. Entonces, había un señor que todo el mundo le tenía mucha manía, que era el señor Salmón. Se llamaba así, es un nombre común en Bélgica, porque siempre se quejaba por las comidas, las cosas no le parecían bien, pero estaba todo el verano en el camping. Y yo por la mañana, sabiendo cómo era, que era un hombre difícil, le servía el café, le hacía bromas, le explicaba que esta noche habría un concierto, le preguntaba los planes y él le gustaba que yo le preguntara cosas. Y el día que se fue, después de todo el verano trabajando allí, él me dio la mano, me la apretó muy fuerte y le digo, le felicito porque es usted muy amable, ¿no? Y ahí me di cuenta que incluso en un acto tan pequeño y tan humilde como servir un café, tomamos una decisión entre 3 opciones. La primera sería dejar al otro peor de lo que ha venido, que sería la típica persona, que hay bastantes, que te trata de cualquier manera o que hace ver que no te ve, mira para otro lado y tú estás ahí Mm. esperando o se ponen a hablar dos entre ellos. Tratarla con neutralidad, o sea, yo sirvo el café y me desentiendo del salmón y de todo, o procurar que esta persona se vaya más contenta de lo que ha venido, pues a través de una broma, de una pequeña conversación, de una sonrisa, de acordarte de algo que esta persona te ha dicho, de acordarte de su nombre incluso, ¿no? Entonces, Claro. esta decisión que hace el camarero que sirve un café, en realidad la hace cualquier persona del mundo constantemente. Cuando estás interactuando con los demás, estás influyendo en su felicidad o infelicidad con estas pequeñas opciones que vas eligiendo. De todas maneras, de todas maneras. Eh, Después, bueno, hablando de la felicidad, también tu próxima pregunta que te hacía es ¿por qué dura tan poco la felicidad, no? Exacto. Por aquí preguntan si soy meditador. Tengo que decir Ah, que sí. soy muy mal meditador y que cuando he ido a hacer retiros, que hice 3, pues escribía, leía, me cuesta mucho estar meditando, pero medito de otras maneras, tocando el piano, escribiendo. Sí, ahora, perdón, vamos a retomar. Sí. Lo que me decías, Sí, que disculpa. por qué dura tan poco la Sí, felicidad. eso es muy interesante y esto es una investigación que yo hice para el libro, que lógicamente habían científicos que ya lo sabían, pero yo no, que yo siempre me parecía muy irritante que cuando te dan una buena noticia, pasa algo bonito, te enteras de que, no sé, un amigo lejano va a venir a Barcelona y va a estar una semana aquí y te avisa 6 meses antes, ¿no? Entonces tú estás muy contento, pero esa felicidad igual te dura 5 minutos, porque luego ya te pones en otra cosa. Pero en Claro. cambio, te escriben un correo electrónico grosero igual de alguien que te da igual y puedes estar enfadado horas, ¿no? Entonces dices, ¿por qué la felicidad dura tan poco y el mal rollo dura tanto? Pues bueno,
hablando con psicólogos y con diferentes personas biólogos que trabajan sobre esto, supe que esto se llama sesgo negativo. Y es que las informaciones negativas son mucho más importantes para la supervivencia que las positivas. Y un ejemplo claro sería, en la era del hombre primitivo, cuando éramos cazadores-recolectores, si tú descubrías una flor con un olor muy exquisito, podías olvidar perfectamente dónde estaba esa flor. ¿Por qué? Porque no es esencial para tu vida volver a encontrarla. Pero si pasabas por una cueva que está en tu camino para buscar el agua y aparece un oso, eso se te queda grabado de que en esa cueva hay un oso. ¿Por qué? Porque tu vida va en ello, ¿no? Entonces, de manera instintiva ya, lo negativo deja mucha más huella que lo positivo, porque originalmente era importante para sobrevivir. Pero tenemos un truco para alargar lo que nos hace felices y lo que es efímero, ¿no? Si tú, por ejemplo, Edgardo, lees un libro y te encanta, o ves una película y te gusta mucho, la única manera de alargar esa felicidad cuando ya has terminado es compartirlo con otros. Tú le regalas ese libro a tu amiga y dices, cuando hayas terminado, llámame y nos vamos a tomar un café. Ella te comenta lo que le ha gustado, tú recuerdas lo que tú leíste, vuelves a revivir el placer de la lectura. De todas maneras, Yo hay se películas, amplifica. exacto, las películas que me gustan, yo las veo como mínimo 2 veces. Primero las veo en el cine, me sorprendo de que me gusta, entonces vuelvo con un amigo, la vemos juntos, yo ya sé todo lo que pasará, pero estoy imaginando lo que está sintiendo el otro. Y cuando salimos, hablamos horas. Pues, ¿cómo se alarga la felicidad? Compartiendo las cosas. De todas maneras, y hay otro punto que tú planteas que es muy interesante, y que cuando uno está viviendo un momento bonito, lindo, uno se pone triste porque se va a acabar el momento bonito. Sí, Entonces ya porque del momento que lo estás nos viviendo, gustaría retener los momentos, pero yo creo que uno debe aprender que si tú tratas de capturar el momento, ya lo has perdido. A mí me da mucha rabia. Yo voy a muchos conciertos de música, más pequeños que grandes, pero a veces voy grandes, vi alguno de primera razón. Y hay gente que, por ejemplo, le encanta, no sé, Nick Cave, y está todo el concierto filmando. Entonces, no estás disfrutando, estás haciendo, no sé, de periodista, de reportero, y luego eso que filmas, ¿quién lo quiere ver? Si hay otras personas que lo están filmando y lo van a poner ahí. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué no entregarse a la experiencia segundo a segundo? ¿Por qué necesitas grabarlo? ¿Por qué necesitas recogerlo? ¿No? Entonces, es lo que me dijo un amigo mío, que fuimos juntos a un viaje y yo me dejé la cámara, que en aquella época no íbamos con móviles, no habían, y dije, ostras, qué mal me saben, no llevo la cámara, la he dejado en casa. Y me decía, no hay problema, dice, tú abre y cierra los ojos y quédate con el recuerdo. sí. Bueno, pasa mucho hoy día con los celulares. Uno va a cualquier evento y ve a la mayoría de la gente sacando las fotos, esto y lo otro, pero no experimentando lo que tú planteas. Si estás sacando la foto, no estás viendo lo que estás viendo la pantalla que ve la imagen, Sí, ¿no? Por lo tanto, cierto. estás poniendo un filtro. Entonces, yo creo que deberíamos ser valientes para poder dejar el móvil en casa a veces y darse la libertad de decir, mira, estoy en este concierto, estoy en esta reunión de amigos, estoy en este paseo del campo, nadie me puede localizar, soy libre, ¿no? Y no hay Sí. nada que yo pueda grabar, ni nadie que pueda identificar dónde yo estoy a través de lo que hay dentro de este aparatejo. Entonces, creo que con el tiempo se irá regulando nuestra Sí. relación con los dispositivos que llevamos encima como si fuéramos cyborgs, pero que a día de hoy tenemos una excesiva dependencia de Total. estas cosas que nacieron y fueron diseñadas para ayudarnos, no para que nosotros las sirviéramos. Pero yo creo que es tan reciente todo esto, no tiene ni 20 años, que aún los hábitos no se han adaptado a esta nueva realidad. Sí. En tu próximo cuestionamiento tiene que ver con el deseo, que también tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Es posible dejar de desear? No, Ahí uno tendría que empezar a preguntarse qué es el deseo, ¿no? y aquí este es un gran tema ya desde Buda, cuando él, al final de su largo peregrinaje, que buscaba las razones del sufrimiento y se sentó a meditar bajo la higuera no sé cuántos días y noches y dijo que, bueno, que seguramente el sufrimiento viene de deseos insatisfechos, ¿no? Cuando tú deseas lo que no tienes, o cuando tú deseas que lo que tienes no lo tuvieras, o cuando tú deseas
vivir una situación diferente de la que está o que se acabe lo que estás viviendo, pues estás en el dolor. ¿Por qué? Porque no hay aceptación y no fluyes con tu vida. Estás viviendo una vida en tu mente, pero la que está viviendo tu cuerpo es otra, ¿no? Entonces, Buda decía, lo que hay que hacer es erradicar el deseo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero claro, ¿qué deseos conviene erradicar? Y aquí podemos Sí, po. volver a los griegos, que hicieron ya sus clasificaciones de deseos necesarios, deseos innecesarios, los que son nocivos. Mm. Entonces, hay una serie de deseos que yo diría que no son ni deseos, son necesidades, ¿no? Cuando uno tiene hambre quiere comer, cuando tiene sueño quiere dormir, ya nos iríamos ahí. Yo creo que lo que marca el deseo fértil, el deseo positivo, del deseo que nos daña, es si depende o no de nosotros. O sea, Mm. si Edgardo ahora quiere hacer una nueva carrera universitaria o quiere doctorarse en psicología, es un deseo positivo, porque puede hacerlo si quiere y se Claro. invierte el dinero. Pero si yo deseo que mi madre sea de otra manera, que mi pareja se comporte de no sé qué otra, que los políticos sean honestos, que entonces estoy intentando cambiar cosas que no dependen de mí. Por lo tanto, hay una fricción constante entre yo y la realidad. Y yo creo que lo inteligente sería ceñir nuestros deseos a aquello que depende de nosotros y no quedarnos con el deseo, sino hacerlo también, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, una gran pregunta también, muy, muy profunda. En realidad, todas estas preguntas tiene que profundizar en uno también, porque tiene los dos lados, ¿no? La que viene ahora, ¿cómo puedo afrontar la pérdida? Igual es una gran pregunta también, Sí, porque esto es algo que genera mucho dolor y yo siempre diría afrontamos incluso, pérdidas, ¿no? sí, más cuando más joven eres, ¿no? Por ejemplo, para una persona muy joven, las amistades son su familia, son su círculo de protección. Entonces, una persona muy jovencita que se pelea con su mejor amigo o su mejor amiga o que deja de recibir WhatsApps o que siente que ya no es prioritario para el otro, va a sufrir mucho porque está siempre aferrándose a lo que ha conseguido, ¿no? A medida que nos hacemos más mayores, nos damos cuenta que las personas vienen y van y que hay momentos en los que estamos cerca de los demás, hay momentos que estamos más lejos, hay momentos que somos como ermitaños, que necesitamos estar con nosotros mismos, luego volvemos al mundo y que al final la vida es como una terminal del aeropuerto de entradas y salidas. Yo tengo un profesor, un antiguo profesor de mi máster de edición y amigo, que se llama Jordi Nadal, que es el propietario y fundador de la editorial Plataforma, que él cada año, cuando termina el año, escribe en un folio el año en una hoja. Y ahí pone entradas y salidas, ¿no? Han salido estos amigos, uno porque murió, el otro porque se ha ido a vivir a Australia, este porque se enfadó. Y han entrado estos otros, pues he conocido a tal persona y me está aportando mucho y estoy disfrutando. Entonces, entender eso, ¿no? Que entran unas personas, otras personas salen, luego te reencuentras con amigos que igual durante 20 años no habéis tenido mucho contacto y el azar y la vida os pone de nuevo en el mismo sendero. Entonces, entender que esto es un proceso dinámico, que no hay nada para siempre, pero que no hay nada que no pueda regresar tampoco, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver también con el deseo, la pérdida tiene que ver con el apego y el desapego también, ¿no? Exacto. Sí, Creo que que en era el Buda que fondo tenemos decía, que... quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza. Entonces, cuanto más grande sea tu estructura, más difícil va a ser mantenerlo. Si tú tienes dos buenos amigos, va a ser más fácil que puedas cuidarlos y quedar un par de veces al mes o una vez por semana con ellos, que si tienes 50 intentas estar en la vida de todos, cosa que no vas a poder. Al final esto nos lleva al tema del minimalismo, ¿no? Que cuando se habla del minimalismo Mm. y de estos dos chicos americanos que se han hecho famosos con el documental de Netflix, ¿no? De Less is Now y tienen libros y todo, se piensa en objetos, ¿no? De si acumulamos muchas cosas en casa. Otro día leía que en un hogar medio de Estados Unidos hay 100.000 cosas, 100.000 objetos, ¿no? Imagínate todo lo que es. Cien Pero mil. también se da la acumulación de otras cosas, ¿no? Acumulación de relaciones, acumulación de contactos en las redes sociales que te ves obligado a contestar si te han escrito, obligación de estar en muchos sitios. Entonces, al final, la acumulación es repartir tu poder, tu fuerza en muchos focos
hasta que al final acabas totalmente diluido. Por eso, lo bueno del minimalismo es que te enseña a elegir entre, es muy sencillo decirlo, ¿no? Entre lo que te hace feliz y lo que no te hace feliz. De hecho, el método de Marie Kondo, Kondomario, no sé cómo lo llaman, método, es que tú eliges aquellas cosas que para ti tienen un sentido y te aportan felicidad. Y esto, el ejemplo más claro lo tenemos en el guardarropas, ¿no? En un armario. Tú abres un armario y si te pones a revisar la ropa hay cosas que no te has puesto hace 3 años. ¿Por qué no las tiras? ¿Por qué no las regalas? ¿Por qué no las reciclas? Bueno, pues que no nos hemos puesto con ese chip minimalista, pero si te paras a pensar, verás que hay 2, 3 prendas que te pones siempre. ¿Por qué? Porque te identificas con ello, porque te sientes cómodo, porque te trae buenos recuerdos. Pues ¿por qué no quedarnos con esas 3 y regalar todo lo otro? Pues eso es aplicable a cualquier cosa, a las relaciones, a las lecturas, al tiempo libre, a cualquier cosa que hagamos. De todas maneras. Otra pregunta que tiene que ver con la anterior también, con las pérdidas, es dónde encontrar el amor, ¿no? Uno cuando más joven, ¿cuántas pérdidas tiene de amor y busca como amores idílicos? Bueno, Es, sí. es un gran Es tema, un gran tema, es un gran el tema. verdadero Sí. amor. Yo, claro, piensa que viniendo de lo que yo te contaba, ¿no? De una escuela de 42 chicos bastante brutos, de repente, con 14, 15 años, me encontré en academias y en institutos donde habían muchas chicas que sabían más que yo, ¿no? Y con chicos que sabían mucho más que yo. Entonces, uno piensa que el amor es aquello que ha leído en las novelas, que has visto en las películas, y tiene concepciones totalmente erróneas de lo que es amar, ¿no? Entonces a mí me pasaba lo que le pasan a muchos chicos y chicas tímidos, que te fijas en alguien, en una persona X, que podría ser cualquier otra, y empiezas a fabular, ¿no? Empiezas a imaginar virtudes que tú crees que tiene, te empiezas a imaginar en conversaciones con esta persona, en una vida compartida. Entonces, la fantasía acaba ocupando todo el lugar y en realidad estás delante de un desconocido, una desconocida, ¿no? Pero tú vas con todo ese paquete de ideas preconcebidas y lo que va a suceder seguro es que cuando tú intentes acercarte a esta persona, vas a fracasar, porque no te estás acercando a él o a ella, te estás acercando a un fantasma de lo que tú has creado, ¿no? Entonces, Así es. eso tardas en comprenderlo y al final el amor no es tan distinto de la amistad, ¿no? O sea, lo que se trata es de respetar al otro, respetar su espacio, escucharle, explicarte y dejarte que te escuchen y ya la vida decidirá si sois compañeros, si sois algo más, ¿no? Josep Pla, que era un escritor de mediados del siglo XX catalán que escribía muy, muy bien, él decía que hay 3 tipos de personas en el mundo. Dice, hay amigos, hay conocidos y hay saludados. Hay gente que no son ni conocidos, simplemente los saludas. Ah, sí, sí. Pero aquí Bueno, nos habla del conflicto de los opuestos. ¿Por qué nos aferramos a lo bueno y evitamos lo malo? Bueno, yo ahí diría que lógicamente porque no nos gusta sufrir, ¿no? Y que nos gusta prolongar las sensaciones que son agradables. Pero eso ya nos llevaría muy lejos. sí, sí. Bueno, y en el amor lo que tú planteas también, que uno idealiza mucho, ¿no? Hay mucho ego de Sí, uno, hasta, sí, bueno, por y eso que aquí hay que podemos ir a experimentar a en la una vida, ¿no? cuestión que en realidad es muy relevante, que incluso cuando estás en pareja, ya vayamos más allá de lo que es el enamoramiento, el amor platónico y todo eso, que es tan adolescente, pero hay gente que lo mantiene luego de muy mayores, ¿no? Cuando estás ya en pareja, ¿no? ¿Cuántas parejas hay que están en fricción constante y que tienen reproches el uno del otro porque desearían que fuera otro, ¿no? Y a ti te dirían, pues no hagas tantos directos y estate más en casa conmigo. Y el otro le dicen, oye, pues te noto distraído o me gustaría que tuvieras más pasión en esto otro. Entonces, para mí, amor es aceptación. Tú solo puedes amar a un amigo si tú lo aceptas por lo que es exactamente hoy, no por lo que te gustaría que fuera. Si yo ya cambio la imagen mental de lo que es mi amigo y imagino que sería mucho mejor que fuera otro, pues ya no estoy llamando lo que es, estoy llamando una idea, un ideal. Y por eso hay Sí, tantas parejas que discuten, porque se han creado como un prototipo de lo que debería ser esta persona, pero en realidad no están viendo a quién tienes delante. Y para amar hay que empezar viendo quién hay, con todas sus imperfecciones, igual que tú tienes las tuyas, y aceptar es amar, es ya
amar lo que es, que diría Byron Katie, ¿no? Entonces ya no estás en el mundo de lo mental, ya no estás en ideales, sino estás viendo exactamente quién hay y le aceptas con toda su mochila, ¿no? Sí, yo he escuchado muchas veces la frase, oye, me cambiaron a X persona, no era con la que yo me casé. Y claro, es Sí, por lo que tú o dices. una frase que a mí me sorprendió aún más. Una chica me dijo, he conocido a tal hombre, y digo, ¿y qué te parece? Dice, tiene muchas posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes como cuando compras un piso que está hecho a polvo? Y dices, a reformar, piso con posibilidades, que bueno, si cambio las habitaciones del lugar y lo pinto y hago esto, pues igual me gustará. Pues yo te diría, si conoces a una persona con posibilidades, significa que quien es hoy quizás no te inconviene, pues no sé, no hace falta sufrir, quizás puedes ser amigo de esa persona, no hace falta emparejarse, ¿no? Sí. Después tiene una pregunta que es muy profunda. Dice, ¿qué sentido tiene entonces seguir viviendo? Y ahí tú planteas algo muy bonito que tiene que ver contigo también. Como que la vida transformarla en distintos capítulos y tener varias vidas en una, ¿no? De poder Sí, tener la sí, posibilidad. Tú has tenido muchas vidas en una. muchas, sí, pero creo que todo el mundo sí. Mira, con Silvia de la Coan, con quien hago clases de escritura, que es de Buenos Aires y fue la primera que hizo talleres de escritura, tal como se hacen hoy en día, hay un ejercicio que ponemos a menudo a los alumnos de los talleres de escritura creativa, que es imaginar que su vida hasta hoy es un libro y que lo escribe a alguien otro y que le pongan título a ese libro, ¿no? Claro. Y no se vale poner el nombre y el apellido de la persona, sino un título que sea significativo, que defina a la persona. Y luego les hacemos hacer un índice donde resumen cada parte de su vida en un título más o menos ingenioso. Y ya cuando han terminado eso, les decimos, ahora escribid cómo se llamará el próximo capítulo. Entonces, entender que la vida tiene muchas partes y que puedes empezar siempre un argumento nuevo, te libera del dolor y te libera de este sentimiento de fatalidad de que no te gusta donde estás ahora mismo. Porque lo importante no es que te guste donde estás, sino si tienes ánimo y voluntad de ir hacia otro sitio, ¿no? Y por eso, cuando escribí mi biografía, la primera parte durante la pandemia, que se llama Los lobos cambian el río, para abrirla elegí una frase de Alan Watts que me encanta, que dice, no estás obligado a ser quien eras hace 5 minutos. Buenísimo, buenísimo. Algo decía también acá un gran científico, Humberto Maturana, que siempre tenemos la posibilidad de cambiar y cambiar de opiniones también. Esa Sí, cosa que uno no tiene que ser siempre igual, ¿por qué? Pues nada que ver. y aquí nos Otra, preguntan cuál es el trasfondo de tener un propósito o perseguir un propósito de la vida que nos da sentido. Una búsqueda de sentido en la vida cuando uno sufre. Yo creo que el propósito es el gran antídoto contra el sufrimiento. Y el ejemplo fue la vida de Viktor Frankl, que mientras estaba en Auschwitz, él tenía tan fuerte el propósito de que saldría de ahí para escribir su primer libro de logoterapia, que eso le dio fuerzas para resistir donde otros morían, ¿no? Entonces, al final, es lo que decía Nietzsche, quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo. Si tenemos algo fuerte que tira de nosotros, eso sería como dos escaladores que van al Everest y tienen la misma fortaleza física. Uno tiene un deseo y un propósito enorme desde pequeño de llegar a la cima y el otro lo hace solo para probarse a sí mismo. Cuando vengan las tormentas y vengan las dificultades, va a llegar el que tiene el propósito. sí, y tú también planteas que nos hagamos la pregunta del para qué. ¿Para Sí, qué, para qué sufrimos? O sea, o para qué nos pasó tal cosa. exacto. Esto es una conversación que tuve con la psicóloga Nica Vázquez, que ahora ha publicado un libro que se llama Solo Sofía, que ella dice que no cree mucho en los porqués, pero sí en los para qué. A ver, esto es algo que en inglés es más difícil de diferenciar, pero en español es muy claro, hay un porqué y hay un Sí, para qué, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos pasan que no hay un porqué. No sé, porque son puros accidentes, o sea, tú sales a la calle y un coche se salta un semáforo y te atropella, no busques el porqué, has tenido mala suerte, ¿no? O tienes una genética determinada y empiezas a sufrir una enfermedad a determinada edad, no hay un porqué más allá de lo que pueda explicar un médico, ¿no? Pero sí hay un para qué. Cuando a ti te pasa algo, puedes elegir qué hacer con eso, ¿no? Y qué finalidad le das. Entonces, por ejemplo, si tú tenías que ir de vacaciones, tenías que ir de viaje y te rompes un pie o te torces un pie, como le pasó a mi amiga Nika, encontró el para qué
descubrió que todo el tiempo que iba a invertir en ese viaje podía dedicarlo a algo que en realidad le hacía mucha más ilusión, ¿no? Entonces, siempre hay algo que tú puedes hacer en toda situación para sacar un provecho y dárselo a los demás. De todas maneras. Otro, bueno, tú dices, por ejemplo, ahí yo lo relaciono a los pinches tiranos que decía Carlos Castaneda, El pinche eh, con- tirano. que cómo relacionarse con esas personas tóxicas así. Bueno, pensar que todo el mundo ha sido pinche tirano alguna vez o que todo el mundo es pinche tirano para alguien. O, Claro. Rafael Santandreu, el psicólogo, con quien tengo mucha relación y vamos a comer a veces, dice, no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Si tú no estás con la persona que tienes que estar porque no tenéis nada que ver, ese vínculo puede convertirse en tóxico, ¿no? Pero en realidad tóxico no es nadie y lo somos todos cuando estamos fuera de nuestro lugar. Entonces, si examinamos nuestro pasado, pues no sé, quizás fuimos difíciles para nuestros padres, quizás fuimos difíciles para nuestra primera pareja, quizás fallamos a no sé qué amigo en un momento en que nos necesitaba. Entonces, al final, más que encuadrar las personas como tóxicas o saludables, es ver cómo podemos crear relaciones que se basen en el respeto, en la ayuda mutua y en la afinidad espiritual, porque al final hay personas que aceptan estar con otras con quien no comparten valores y luego ni estás haciendo un favor a esta persona a quien acompañas, ni te lo estás haciendo a ti mismo, porque sentirás que te están chupando la sangre. Mientras que ese criticón o ese cascarrabias se encuentra con otro cascarrabias y quizás disfruten juntos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que el pinche tirano significa, es de un libro de Carlos Castaneda que tenía su maestro, don Juan, y don Juan, eh, él decía que uno se tenía que relacionar con esas personas que le hacen la vida imposible a uno, Bueno, pero eso es lo que sacarle dice el Dalai enseñanza, Lama ¿no? también. El Dalai Lama dice, tu enemigo es tu maestro. Dice, porque es muy fácil relacionarse con personas que son Claro, amables, que por supuesto. escuchan, que son cultas. El verdadero entrenamiento es estar con alguien que es todo lo contrario, todo eso, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que te encuentres en una situación difícil, con alguien que te trata mal, con alguien que es grosero, con alguien que es muy corto de miras, piensa que estás ante un maestro con el que por fin puedes practicar el arte de la paciencia, del autodominio y de la templanza. Cierto, cierto. Otra pregunta que hace es profundizas bastante, que es un tema, yo diría, que ha ido creciendo, que es el tema de la depresión, ¿no? Y cómo salir de esa tristeza como permanente. Hay muchas personas, por lo menos acá en Chile, también con altos En todas niveles de partes. depresión. Sí, Sí, la depresión, a ver, hay que distinguir la endógena de la exógena. claro, Si viene por razones bioquímicas, de ahí no hay nada que hablar. Es una persona que tiene esa condición y que va a tener que medicarse. Pero cuando viene por acontecimientos externos, por la situación que uno está viviendo, a mí me gusta definirlo en dos razones que en realidad son una sola. Para mí entra en depresión, y yo puedo hablar con autoridad porque he pasado por un par de bastante grandes. Uno entra en depresión o bien cuando no estás donde deberías estar o cuando estás donde no deberías estar, ¿no? Entonces, al final, depresión es estar desconectado de la vida, desconectado de tu propósito y estar viviendo una existencia que no sientes que es la tuya. Y tú sientes que la vida está en otra parte, ¿no? Entonces, ¿cuándo se producen depresiones? Muchas, pues, por ejemplo, viviendo en casa de una familia que no te comprende, cuando estás en un trabajo donde no te valoran o no te reconocen y te vas sintiendo cada vez más disminuido. Entonces, para mí, la vía directa a salir de la depresión, más allá de la ayuda que nos pueden prestar los terapeutas, los médicos, con quien tengamos que hacer ese tránsito, ¿no? Es empezar por esa pregunta, ¿dónde debería estar yo en este momento y qué debería estar haciendo? Y eso requiere un poco de autoconocimiento, ¿no? De saber quién eres tú, de saber cuáles son tus talentos, de saber cuál es tu propósito, de saber si has renunciado a algún sueño que quizás era importante para tu mantenerte equilibrado. Entonces, cuando una persona sale de esa vida falsa
en la que ha caído quizás por complacer a los demás y empieza a vivir la suya propia. No sé, imaginemos, Edgardo, alguien que es gay, pero se lo ha negado y sigue saliendo con mujeres o con hombres, pero en realidad es otra cosa. Solo podrá ser feliz cuando reconozca lo que es y empiece a vivir lo que tiene que vivir. Así es, sí. Bueno, esta pregunta tiene mucho que ver también con las preguntas existenciales, ¿no? De repente hay como un vacío existencial. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Como que está ese vacío por vivir muy hacia afuera también. Desde afuera hacia adentro, en vez de vivir quizás desde adentro hacia afuera. Eh, bueno, después tiene algo que ver con la otra pregunta, si se puede hallar la paz en este mundo tan loco, tan frenético, ¿no? ¿Cómo encontrar esa paz en este bullicio que tenemos hoy día en el mundo? Claro, mira, aquí es muy interesante un monje budista coreano que se puso muy de moda en Estados Unidos, que se llama Jaemin, que él escribió un libro que se llama Aquello que solo puedes ver cuando te detienes, ¿no? Que de hecho el título original en inglés es Aquello que solo puedes ver cuando frenas. Entonces él dice que mientras vayamos corriendo de un lado para otro, no podremos ver lo que realmente está pasando. Y él propone empezar este tema que tú has presentado con esta pregunta, haciéndonos otra pregunta, diciendo, bueno, cuando todo parece haberse vuelto loco, cuando vivo en una existencia frenética, cuando todo es súper urgente y súper estresante, la pregunta que me tengo que hacer ¿es el mundo que es así o es mi mente que es de este modo y está tiñendo el mundo de esta manera? ¿No? Porque lo que él dice es que muy probablemente el mundo, la vida, ni es rápida, ni es lenta, ni es urgente, ni deja de serlo, es neutro. Somos nosotros los que decidimos de qué manera queremos vivir. Entonces, lógicamente, una persona que en su agenda de una tarde ponga 10 compromisos, uno por teléfono, el otro por Zoom, el otro salir, aquí entro, aquí escribo, pues le va a parecer que la vida es un lugar frenético y un lugar realmente estresante. Pero en realidad quien está decidiendo vivir de esta forma es la persona misma. No hay nadie que nos obligue a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, que todo lo que nos sucede es una traducción de lo mental, es cuando podemos cambiarlo. Y podemos decidir, pues, hacer la mitad de cosas, ser mucho más selectivos, aplicar el principio de Pareto, del 80-20, ¿no? Que Pareto era un economista italiano que dedujo que el 20% de la población italiana producía el 80% de la riqueza y dijo que esto era aplicable a todo en la vida. Que normalmente de todas las cosas que hacemos, quizás el 20% son las que nos aportan gran felicidad y el 80% son más de relleno. Pues empezar a ser selectivos y minimalistas nos permitirá vivir en un mundo no frenético, porque lo único frenético que hay es la propia mente. Toda la razón. Pues recordemos que estamos con Francis Miralles y que estamos hablando de su libro 20 preguntas existenciales, que lo pueden encontrar en distintos lados, en Amazon, está el sitio también de Francis, está mucha información donde está el libro, yo lo recomiendo 100%. Y lo que tú planteas, Francis, también hablas de algunos conceptos japoneses, me parece, del Showa, que es el orden empieza en casa, hablas del decálogo de la serenidad, que yo lo recomiendo, que tiene varios puntos, y también el practicar el Niksen, en el fondo Sí. el no Sí, hacer que nada, esto ¿no? es lo que más nos cuesta, ¿eh? No hacer nada, porque No hacer vivimos en nada, una claro. sociedad de sobreocupación, donde todo el mundo quiere hacer muchas cosas y que nos da miedo el vacío, nos da miedo el silencio, estar entre cuatro paredes sin nada, ¿no? Como decía Sí. Pascal, ¿por qué? Porque cuando estamos parados, que no significa no hacer nada, parece que no hacemos nada, pero estamos haciendo mucho. Ahí aparecen las preguntas y ahí aparecen las dudas y ahí puede ser que te digas, bueno, ¿estoy haciendo realmente lo que yo quiero hacer? ¿O es la propia urgencia que me mantiene en este hilo de cosas que yo no he elegido, ¿no? Por lo tanto, no hacer, practicar el Nixon, que llaman los holandeses el no hacer nada, puede ser algo muy fértil, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, antes de que existieran estos dos chicos que han hecho el documental del minimalismo y los dos libros, que se llaman Los Minimalistas, hubo un libro 20 años antes de Elaine St. James que se llamaba Simplifica tu vida, y es muy interesante el caso, como ella lo explica, ¿no? Ella era una empresaria que tenía 1000 líos en la cabeza, 1000 compromisos, iba de aquí para allá, no dormía, estaba estresada, se encontraba mal y decidió irse
un fin de semana ella sola a una cabaña, alejada de todo, para pensar. Ella, una libreta y un bolígrafo. Y empezó a hacer un ejercicio que todo el mundo debería hacer alguna vez, de anotar las cosas que le estaban molestando en su vida, las cosas que estaban sobrecargando su día a día y que en realidad felicidad no aportaban. Entonces apuntaba cosas del tipo: vende ese maldito barco, porque parece ser que la señora había comprado un barco que no usaba, pero que producía gastos, reparaciones y todo tipo de problemas. Múdate a una casa más pequeña, que sea más fácil de mantener y que esté en el lugar donde tú quieres vivir. Reduce tu necesidad de bienes y servicios. Empezó a hacer una lista de propuestas para simplificar su vida. Y luego la compartió con su marido, que estuvo de acuerdo con la mayoría de ellas, y ahí empezaron a hacer cambios. Pero todo eso, si ella no se toma ese fin de semana con ella misma, de sentarse, tomarse el té, ver el amanecer y empezar a hacer, sería como si a un pintor le diera siempre lienzos que ya están llenos de figuras barrocas, no podría pintar nada. Y pues de vez en cuando necesitamos darnos unos momentos de silencio, de pantalla en blanco y pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo y hacia dónde voy? ¿No? Las famosas preguntas que ya se hacían los griegos. Sí. De todas maneras, es importante lo que planteas porque muchas veces se piensa que hay que hacer muchas cosas y el que no hace nada, y en el fondo el estar haciendo muchas cosas también es inercia, porque es como, es una mecánica nomás de estar Por moviéndose, aquí nos están diciendo los amigos que no hacer nada es hacer algo, desde luego. por Es supuesto. crear espacio para que pueda aparecer lo nuevo, básicamente. Así es, así es. Impulsa la creatividad. Sí, y preguntan por el libro del autor coreano, en castellano se llama uh, el autor se llama Jae Min, y las cosas que solo descubres cuando te detienes, algo así. Está publicado por Zenit. Si buscan con este título, lo podrán encontrar en cualquier librería. Bueno, vamos a las tres últimas preguntas que son profundas. ¿Cómo superar el miedo a la vejez y a la muerte? Gran Bueno, pregunta, ¿no? esta gran pregunta la contestó muy bien Marco Aurelio, que él decía que el miedo a la muerte no es real, que el miedo a muerte enmascara el miedo a no haber vivido nunca, ¿no? Entonces él dice, no deberíamos temer la muerte, deberíamos temer a no haber empezado nunca a vivir. Entonces, si tú cada día haces de él una vida y decides qué es lo que va a suceder ahí, qué vas a hacer, con quién te vas a reunir, qué vas a leer, pues no vas a tener tiempo de temer a la muerte. Yo diría que las personas que temen a la muerte son las que son pasivas, ¿no? Que están esperando Mm. a que suceden cosas, pero no las provocan. Por lo tanto, tienen miedo de llegar al final del camino y lamentarse de lo que no hicieron, de que no fueron genuinos, de que no se expresaron de esta manera o de aquella otra, ¿no? Entonces, la única manera de desafiar a la muerte es hacer de cada día una vida en sí misma, porque nadie sabe cuándo va a llegar y esa es nuestra suerte y nuestra fortuna. Sí. También está el miedo a que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Exacto, gracias a Pepa Castillo que ha dado el título. Sí, lo bueno de la muerte es que mientras nosotros somos, ella no es, y cuando ella sea, nosotros no seremos. Por lo tanto, no creo que deba provocarnos pavor no estar, porque cuando no existamos no habrá sufrimiento, sino lo que tiene que preocuparnos es qué hacemos con los minutos, las horas y los días que nos han sido dados. Eso es lo que depende del ser humano. Cuándo vamos a vivir, morir, si luego habrá otras vidas, ya nos enteraremos cuando eso suceda. Ahora mismo nuestra responsabilidad es lo que estamos viviendo aquí. 100% de acuerdo, sí. Vivir a concho, vivir el momento presente, cada situación que nos enfrenta a la vida, disfrutarlo, porque después, además que pasa muy rápido esta vida, ¿no? Sí, pasa muy rápido, Mm. pero también cuando vives cosas extraordinarias, un minuto puede ser recordado una vida entera, ¿no? O sea, al final la calidad del tiempo depende mucho de si nos entregamos totalmente a la experiencia o si estamos Exacto. dispersos. Cuando hacemos algo con mucho foco, esa hora puede valer por una vida entera. Bueno, de hecho, se dice que todos esos momentos presentes que vivimos, que los disfrutamos, se incorporan a nuestro ser y de alguna forma se aportan a la creación. Sí, Porque, claro, al final vivimos muchas cosas, ¿no? Y incluso las cosas
desagradables que nos pasan, al cabo del tiempo, demuestran ser importantes y ser útiles. Hay la famosa charla de Steve Jobs donde él explica que empezó a ir de oyente a unas clases de tipografía y la gente decía, estás perdiendo el tiempo, esto es una tontería, tú no eres diseñador, tú no haces esto, tú no haces lo otro. Y luego cuando él creó su ordenador, Macintosh, el primero, cuando empezaron a desarrollarlo, fueron los primeros que tenían una elección entre el tipo de tipografía y por lo tanto se vio que tenía un sentido. Entonces, la vida, como bien decía un filósofo, se comprende mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Por lo tanto, diría que hay que confiar más en el instinto y que si el instinto te dice que te intereses ahora por una determinada materia, que aprendas esto, que te juntes con estas personas raras, que quizás te atrae estar en su compañía, no hace falta ni que entiendas ahora el por qué lo hace. Sigue tu corazón, que decía Castaneda, que tú has citado antes, que cuando no sepas qué camino elegir, elige el camino que tenga corazón, porque los caminos ninguno lleva a ninguna parte, pero unos tienen corazón y otros no. Y el camino que tiene corazón siempre te va a llevar de vuelta hacia ti mismo. Súper, súper, excelente. Bueno, para ir cerrando, hagamos la última pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora. ¿Existe una forma de estar siempre enamorado de la vida? Yo diría que la manera de estar siempre enamorada de la vida es no perder ese entusiasmo y curiosidad infantil que los grandes artistas mantienen hasta el final. Si vas al Museo Miró de Barcelona, verás que hay cuadros que él hizo con casi 90 años que parecen hechos por un niño, ¿no? El hombre se seguía sorprendiendo de la mancha de color en el gran lienzo blanco. Entonces, lo peor que nos puede pasar y lo que puede hacernos sentir viejos y desmotivados es pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Pensar que nada nos va a sorprender, que estamos de vuelta. A mí me da mucha lástima cuando hablo con alguien y me dice, no, yo ya no leo porque ya lo que tenía que saber ya lo sé, ¿no? Pues yo diría justamente que lo que te puede mantener en un estado de juventud permanente es alimentar la curiosidad. Incluso cosas que dices, nunca haría esto, ¿no? O nunca iría a este país porque no me atrae. Pues atrévete a ir y a ver qué pasa, ¿no? Yo siempre digo, los viajes, cuando nos vamos a cualquier lugar, por un lado hay el viaje oficial, los lugares que hay que ver, pero el verdadero viaje empieza cuando te pierdes, vas a parar a un barrio donde no querías estar, conoces a alguien, ¿no? Entonces, la vida es un puro misterio, está lleno de señales secretas. Entonces, si te das cuenta de eso, nunca te sentirás viejo, serás siempre un niño jugando a descubrir la vida. Si tú planteas que tenemos que inventar una nueva vida, identifica lo que amas, explora tu trabajo, tus talentos, y también plantea algo interesante, que trabaja desde la negatividad, es decir, por oposición. Exacto. Eso lo decía Alejandro Jodorowsky, que decía que a través de lo que te gusta, a través de lo que no te gusta, Claro. te llega también a lo que te gusta, ¿no? Por lo tanto, si tú no sabes lo que quieres en tu vida, haz el ejercicio contrario. Empieza a ver todo lo que no te gusta, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Si tú has tenido 10 trabajos y sufriste mucho en 5, ¿qué tenían en común estos 5? Quizás estos 5 eran en una oficina. Y eso significa que tú no eres una persona oficina y que deberías ser lo contrario, que es un nómada, alguien que ofrece sus servicios de aquí a allá y que tiene la libertad para viajar y para hacer y para ofrecer su talento. Pues a través de ese test negativo se puede también llegar a lo que uno busca en la vida, ¿no? Descartando cosas. Y de hecho, hay un ejercicio que se hace en los cursos de novela, en Estados Unidos sobre todo, que es que cuando un autor se queda bloqueado en un momento de la trama, le hacen la pregunta, ¿qué no le va a pasar a este personaje? Pues mira, este personaje no va a cambiar de sexo, no será mormón, no va a pegar fuego a su casa. Entonces, es un ejercicio que parece que sea absurdo, pero que poco a poco, cada vez que tú vas eliminando algo, te vas acercando a lo que sí es y que quizás está en la sombra de la conciencia en este momento, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, también se plantea que para poder conectarse a lo que somos, tenemos que primero ver lo que no somos. Eso también, eso está muy bien, ver lo que no somos. Y eso es algo que me enseñó mi amigo Mario Reyes, que es un coach de Uruguay, muy simpático y muy buen amigo, que él me decía
que un ejercicio de gratitud a los padres por lo que somos se puede hacer desde lo positivo y desde lo negativo. Entonces, tú haces una tabla con lo que has recibido de tus padres de buen grado y con lo que no te ha gustado de ellos, ¿no? Entonces dices, papá, muchas gracias porque tú me enseñaste el valor del trabajo y yo soy trabajador y soy esforzado. Pero te doy las gracias también porque eras grosero conmigo y con todos los demás y como no me gustaba, por oposición he aprendido el valor de la amabilidad. O sea que al final los padres y todo el mundo enseña a través de lo que nos gusta y a través de lo que nos repele también. Sí. Felicitaciones, felicitaciones por un Muchas libro muy, gracias. muy, muy esperanzador, muy, muy, muy entretenido y aportador. Algunas personas estaban preguntando si haces talleres, que dónde se te Sí, puede a ubicar. veces, a ver, de vez en cuando hago talleres. Tenemos este taller online de Ikigai con Héctor García, que es grabado, pero que cada trimestre hay un encuentro en directo con todos los alumnos. Y de vez en cuando voy anunciando en mis redes si hay alguna actividad, si hay un taller de escritura, si hay algún tipo de encuentro. Si me van siguiendo en Instagram mismo y en Facebook, pues, o en mi página web puedan ir viendo las cosas. A partir de septiembre van a haber novedades. Excelente, excelente. ¿Algo más que quisieras decir o para cerrar? ¿No? Dar las gracias a todas las personas, amigos y amigas que nos han acompañado en esta charla, que nos han escrito cosas tan bonitas. Mm. Y nada, es por vosotros que estamos aquí y gracias a vosotros hemos tenido esta conversación maravillosa. Muchas gracias Listo. por acompañarnos y que acabáis de pasar un feliz mes de julio. Eso. Muchas, muchas gracias también a ti por toda tanta inspiración y tanto aporte constructivo y a todas las amigas también que nos están viendo y nos están escuchando. Hasta la próxima y Hasta la chao, próxima. chao. Chao, chao. Chao.